Grabando y está grabando. Bien, ya estamos grabando, estamos en ello. Así que buenas noches a todos los que estéis conmigo en directo y todos los que posiblemente después estaréis repasando y estudiando esta clase de griego bíblico, griego koiné, a la luz de la Escritura. Hoy seguimos con las clases, seguimos con los casos. Hoy vamos a dar el caso último que nos queda, el caso dativo. Hemos dado caso nominativo, caso acusativo, caso genitivo, y vamos a hablar y vamos a explicar un poco en su forma singular y plural el caso dativo. Y con él vamos a explicar también lo que es la posición atributiva del adjetivo. Suena muy grotesco, muy fuerte, pero es muy sencillo para que podáis identificarlo en una oración. Así que antes de nada, como siempre, como el autor de todo esto es el Espíritu Santo, como Él es el quien dirige realmente y quien capacita, vamos a presentar todas las cosas en el nombre de Jesús para que Dios tome el control absoluto de nuestras mentes, tome el control absoluto de este tiempo que vamos a estar juntos y vamos a disfrutar en esta noche. Así que, hermano Isaac, por favor, presenta todas las cosas en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, en esta tarde, porque nos permites estar delante de ti y nos permites aprender de tus escrituras, de tu palabra, del pan para cada uno de nosotros. Bendice a tu siervo Israel para darle de nuevo, para enseñarnos esa paciencia que le caracteriza, Señor. Ábrenos los sentidos espirituales para captar de tus palabras, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a empezar, voy a poner el puntero y vamos a avanzar prácticamente donde vamos a empezar hoy. Antes de explicaros el caso dativo, que es el cuarto caso, hay 5 casos. 5 casos en el griego koiné, griego bíblico. Los sintetizamos la mayoría en 5 casos, otros los extienden a 7, pero van incluidos siempre en alguno de ellos. El quinto es el vocativo, pero que no lo vamos a dar porque está incluido en el nominativo. Y lo vamos a reconocer muy, muy rápido. Sí, vamos a dar el dativo porque es el otro de los importantes dentro de las oraciones para construir oraciones y para poder dar una interpretación y una traducción correcta. El caso genitivo, este fue el que dimos la semana pasada, muy, muy importante, implicaba posesión dentro de la frase y de la oración. Y ahora vamos a empezar, pues, antes de empezar con el caso dativo, voy a explicar en 2, 3 diapositivas, 4 a lo mucho, lo que es el adjetivo en posición atributiva. El adjetivo tiene varias posiciones. Una de ellas es la posición atributiva, otra es la posición predicativa, que será dentro de un par de clases. Pero esta es muy fundamental para que vayáis conociendo la composición de las frases. O sea que vamos a estudiar, vamos a tenerlo aquí, lo que es el adjetivo en posición atributiva. Vamos a empezar y voy a explicarlo muy despacio y vamos a darle un poco de comprensión. El adjetivo en posición atributiva. En la siguiente frase que vamos a ver, la siguiente oración, en la de legei ho agatos adelphos, el adjetivo, acuérdense que agatos es bueno, una de las palabras que definen bueno es agatos. El adjetivo agatos se encuentra colocado entre el artículo ho, este artículo, y el sustantivo adelphos. O sea, que lo tenemos aquí, en el medio. Legei ho agatos adelphos. Es decir, el buen hermano habla. Este es el verbo, ya tendríais que saber la desinencia para entender que está hablando en tercera persona del singular. El buen hermano habla. Por lo tanto, el adjetivo puede colocarse también después del sustantivo, pero cuando se coloca después del sustantivo, incluye un artículo que se repite en la oración. Tengo aquí las 2 formas en cómo el adjetivo en posición atributiva se escribe o lo vais a reconocer para que no os hagáis un lío a la hora de interpretar. Fijaros, legei ho adelphos ho agatos. Una explicación muy rápida. Cuando el adjetivo está entre el artículo y el sustantivo, no hace falta poner otro artículo. Ho agatos adelphos. Es el buen hermano habla.
Esta frase es exactamente lo mismo. El buen hermano habla, pero aquí ha variado algo en la gramática. Legei, Joa del Fos, hemos puesto primero el sustantivo, Joa del Fos, y luego viene el adjetivo, pero se le tiene que añadir un artículo, Joagatos. Y entonces, este adjetivo está en posición atributiva, tanto este como este. Cuando va en medio, solo quiero que recordéis bien esto, cuando va en medio del artículo y del sustantivo o cuando va después del sustantivo, pero incluyéndole un artículo. Es exactamente lo mismo. Tenéis que leer toda la frase antes de darle una traducción para poder entender que está el adjetivo en posición atributiva. Luego, mucho más adelante, explicaremos más minuciosamente estos detalles. Pero ahora, con que conozcáis esta ley gramatical, yo creo que es suficiente. Por lo tanto, vamos a seguir aquí explicando el detalle. El buen hermano habla. En las dos situaciones, el adjetivo califica el sustantivo. Está diciendo que es bueno el hermano, el que habla. Por lo tanto, se dice que en cualquiera de los dos adjetivos está en posición atributiva con respecto al adjetivo, porque está calificando al sustantivo. El adjetivo en posición atributiva. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo con las dos formas. Vamos a traducir, las tengo aquí, traducir esta frase. El buen señor. ¿Cómo lo podemos traducir? Dos maneras. Joagatos curios, es decir, artículo adjetivo en el medio, sustantivo. Esto significa el buen señor. Pero también, ¿cuál es la otra forma de verlo escrito en la escritura? El adjetivo primero con su artículo, el sustantivo primero con su artículo y el adjetivo con su artículo. Jocurios, joagatos. Esto es exactamente lo mismo en traducción. El buen señor. No varía prácticamente nada, a no ser que estuviera en otro caso, pero están en el mismo caso que, si vosotros recordáis, está en caso nominativo. Y el adjetivo califica al sustantivo en el mismo caso, caso nominativo. Vamos a traducir esta frase y vamos a darle un sentido con el adjetivo en posición atributiva. Vamos allá, vamos a leer, podéis leer conmigo. Vamos a hacer énfasis en las puntuaciones. Legosi, hoi, douloi, tou, curiou, tous, logos, tous, agatous. Bien, ¿alguien sabe qué significa esta frase? ¿Alguien puede darle un sentido de traducción? Vamos allá, vamos por partes. Yo lo tengo por colores para que os deis cuenta los diferentes casos que hemos estudiado hasta ahora. Los, está en nominativo plural, los siervos del Señor. ¿Este qué caso era? Implica posesión. Entonces es caso genitivo, singular. Los siervos del Señor, vamos al verbo, dicen las palabras buenas o las buenas palabras. Fijaros, tous, logos, tous, agatous. Posición, el adjetivo agatous está en posición atributiva. Tiene un determinante igual y es precedido por el sustantivo con su determinante. Vamos a cortar esta frase. Vamos a quedarnos aquí. Tous, logos, tous, agatous. Las palabras buenas o las buenas palabras. ¿Cómo podríamos hacer aquí también? Es decir, que borramos este artículo y cogemos agatous y lo colocamos en medio de tous y de logos. Y entonces sería exactamente lo mismo. Tous, agatous, logos. Sería exactamente lo mismo. Los siervos del Señor dicen las buenas palabras. Y sería esa la traducción. Para que esta frase, en este sentido, para que veáis, yo casi siempre lo voy a poner así.
porque es la parte menos reconocible, porque así te puedes hacer un lío si solamente coges el adjetivo y lo introduces dentro del artículo y del sustantivo, te habitúas a verlo así, que cuando lo ves así piensas que está en otra posición diferente el adjetivo. Tienes que ver que tiene su determinante, su artículo delante cuando sigue el sustantivo. Legou, si, joidoulo, tou, curiou, tous, logous, tous, agatos. Bien, esto es posición atributiva. Ya lo he puesto todo en verde para que os deis cuenta. Seguimos con esto y ya creo que queda la última diapositiva del adjetivo atributivo, que no tiene más. Es decir, simplemente es reconocer cómo tiene que ir. En la oración anterior, como hemos visto, la locución, las buenas palabras, se expresa por 4 palabras en griego. Tous, logous, tous, agatos. Porque el artículo se repite cuando el adjetivo atributivo se coloca después del sustantivo. Cuando va después, se le añade un artículo. Vamos a atribuirle al sustantivo teos la cualidad agios, que esta es la palabra santo. Vamos a atribuírsela en la frase de abajo, la tenemos abajo en la siguiente oración. Aquí dice, el santo Dios conoce a los hombres. La traducción la tenéis aquí. Vamos allá. Joteos, joagios. La primera, joteos. Después del sustantivo viene el adjetivo, pero se le tiene que añadir un artículo. Joteos, joagios, es lo mismo que decir el santo Dios o el Dios santo. Ginoskei conoce a los hombres, tous antropous. ¿Esto es el caso? ¿Cuál es este caso en plural? ¿El caso? ¿Alguno que pinche y lo diga si lo conoce? Tous antropous, a los hombres está en plural. Adán. Nominativo. ¿Cuál? Nominativo. No. Acusativo. Eso es. Acusativo. Acordados a los. Está recibiendo la acción del sujeto. Por lo tanto, es complemento directo. Cerrar los micros. Cerrar los micros. Eso. Vamos a la segunda forma de componer. La misma frase, pero con la segunda forma de la posición atributiva del adjetivo. Joagios teos, ginoskei tous antropous. Yo cuando yo escribo para mí, cuando yo traduzco para mí, yo siempre me gusta más este sonido. Es decir, el adjetivo y el sustantivo sin tener que pronunciar otro artículo. Yo lo hago para mí. A la hora de la enseñanza, quiero que lo aprendáis así, para que os familiaricéis, para que luego no os cree un conflicto en la distancia. Porque si no recuerdas, si no repasas, hay cosas que se olvidan y son pequeñeces, como este artículo. Por lo tanto, joteos, joagios, suena más bonito, joagios, teos, ginoskei tous antropous. O sea, estas son las dos frases de decir el santo Dios conoce a los hombres. Metiéndole el artículo y sin el artículo, incluyéndole dentro del artículo y del sustantivo. O sea, esto sería la posición atributiva. Creo que es fácil de identificar. El adjetivo puede ir en medio del artículo y del sustantivo o después del sustantivo, pero hay que incluirle un adjetivo, un artículo. Bien, ahora sí, esto es lo que quería daros ahora para que poder entender y componer después frases. Vamos ahora sí al caso dativo para concluir lo que es la lección prácticamente de este mes. 4 semanas, un mes hablando de los casos. Vamos al caso dativo, que es el que nos queda. Voy a explicarlo muy fácil, muy sencillo, lo vais a ver, muy sencillo y lo vais a entender muy bien. En la oración de abajo es esta que tenemos aquí. Voy a leerla. Jocurios, joágatos, fijaros, posición atributiva. Por eso os lo he enseñado antes, para que ahora podamos entenderlo en la frase. Jocurios, joágatos, legei, ton logón, to, doblo. Ese es el nuevo caso dativo. ¿Y qué es el caso dativo? En la oración que vemos abajo, vemos que hay un complemento directo y también vemos un complemento indirecto. El complemento indirecto, que es el caso dativo, que es este
es el complemento indirecto, expresa la persona o cosa que recibe el daño o provecho de la acción del verbo. Y lleva en español a la traducción, para poder darle ese sentido, la preposición a o para, a respuesta de esto. Ejemplo, en castellano. El buen señor dice la palabra al siervo. ¿A quién o para quién es dirigida la palabra? Para el siervo. Este es el complemento indirecto. No confundáis con el complemento directo, que es el caso acusativo. Complemento indirecto es el caso dativo, que recibe la acción o el provecho de la acción verbal, no del sujeto. El complemento directo recibe la acción del sujeto. El caso acusativo recibe la acción directa del sujeto. El complemento indirecto o caso dativo, el que estamos ahora mismo hablando, recibe la acción, el provecho o el daño de la acción del verbo. Para señalar el complemento indirecto, en griego se emplea no una preposición como a o para en el español, sino una desinencia especial. Este es fácil de reconocer. Y es este sustantivo, es omega con una iota suscrita. Y esta es la terminación tanto en el artículo como en el final de los sustantivos y adjetivos, que te indican que es el complemento indirecto o es el caso dativo. Este es muy fácil de identificar. Vamos a la frase correspondiente. Vamos a leerla. Jocurios, joagatos, legei, ton, logon, to, doulo. El buen señor, jocurios, joagatos, el adjetivo está en posición atributiva, lo acabamos de aprender. El buen señor dice, legei, tercera persona del singular, la palabra ton logon, caso acusativo, complemento directo al siervo, to doulo, caso dativo, complemento indirecto. O sea que en esta frase tenemos caso nominativo, jocurios, joagatos, caso acusativo, ton logon, y caso dativo, to doulo. O sea, tenemos tres casos en la misma frase. Y a esta forma se le llama, como hemos dicho, el caso dativo. Vamos al paradigma. Esto lo tenéis que memorizar, tenéis que aprenderlo, ¿vale? Vamos al paradigma con desinencia. Sujeto posesivo, complemento indirecto y complemento directo. El sujeto, ¿qué habíamos dicho que era el sujeto o la función del sujeto? ¿En qué caso está en el griego koiné? En el caso nominativo. ¿Cuál es la terminación de doulos? Omicron sigma. Esto indica que está en caso nominativo y que es el sujeto de la oración pertinente. Bien, cuando hablamos de posesivo en la oración, se le atribuye en el griego koiné, el caso genitivo y la terminación en la desinencia, en el sustantivo doulos, es doulou. Y este omicron upsilon indica que está en caso posesivo, genitivo. Esto es importantísimo, ¿no? Esto es claro que es importantísimo, Cristian. Esto es para memorizártelo aquí, tener una visión fotográfica, porque esto más el otro paradigma del plural es lo que con esto es lo que vais a trabajar. Estas son vuestras herramientas de interpretación. Entender estos paradigmas. Va. Yo, sabéis que estoy por la mañana pues trabajando en torno, pues mis herramientas son las que yo cojo para torno. Tengo que poner, bueno, pues esto es el torno, vuestro torno, para poder crear una pieza hermosa con griego bíblico. Así que esto no lo perdáis. Complemento indirecto, el caso que hemos aprendido hoy, complemento indirecto para entenderlo en el castellano, pero ¿cómo se llama en el griego bíblico, griego koiné? El caso dativo. ¿Cuál es la identificación? La
omega con la iota suscrita, doulo. Y el complemento directo, que es el caso acusativo, en singular lo tenemos como doulon, omicron nu. Y este paradigma es esencial, que lo tengáis a mano siempre, en una nota en el móvil, donde vosotros más habituéis estéis a verlo. Yo tengo notas por las mañanas que las añado al despertador. Yo cuando me despierto, cuando tengo algún punto, me sale el sonido del despertador y me sale la nota que yo quiero memorizarme o el texto que yo me quiero memorizar para ese día. Y tengo mis métodos para poder recordarlo. Bien, seguimos. Vamos ahora a analizar estas dos frases. Lo iba a hacer sin traducirlas, pero prefiero poner la traducción debajo para que no os sea muy espeso. Más para adelante, os aviso, dentro de un par de meses ya no habrá traducción debajo, solamente será griego. Y hay que machacar, machacar y machacar. Vamos a pronunciarlo. Legomen, tous, logos, tou, teou, to, agato, antropon. Fijaros, os he enseñado antes la posición del adjetivo atributiva. ¿Para qué? Para que veáis que está en el caso el adjetivo del sustantivo, pero está el adjetivo en posición atributiva. Está delante, en medio del artículo y del sustantivo. Quiero que os fijéis también bien en la posición atributiva del adjetivo, porque para la semana que viene o para la siguiente hablaremos de la posición predicativa del adjetivo. Y va a cambiar la historia. Bien, vamos a traducir. Decimos tou, tous, logos, las palabras tou, teou, de Dios, to, agatou, antropón, al buen hombre. Ahora podemos identificar casos. Tous, logos, ¿en qué caso está? Está en plural, pero ¿en qué caso? Caso acusativo. Las. ¿Quién dice? Nosotros somos los que decimos, pero ¿qué es lo que decimos? Las palabras. ¿Por quién son reproducidas las palabras? Por nosotros. Entonces, caso acusativo. Es el complemento directo en esta oración. Bien, aquí vemos otro caso. Tou, teou. ¿Qué caso es? Indica posesión de. Caso genitivo. Indica posesión. Genitivo siempre indica posesión. De. Ahora, el que acabamos de aprender, to, agato, antropó, está en caso dativo. Al buen hombre. Entonces, vemos aquí tres casos también. Aquí nos faltaría el caso nominativo que no lo encontramos, que no está. Vamos a la siguiente frase. Aquí es diferente, hay otro caso. Vamos a leerla. Jo, doulos, tou, teou, legei, to, adelfos. Fijaros ahora. Ton, hagion, logon. Adjetivo, esto es santo, pero está igual que aquí, pero en diferente caso. Está en posición atributiva. Ton, hagion, agion, logon. Bien, ¿esto qué significa? Jodoulos, el siervo, tou, teou, de Dios, legei, dice, ton, adelfón, ton, agion, logón, la santa palabra al hermano, la santa palabra, pero lo invertimos para dar un sentido idiomático, fonético correcto. Pero sería, tal cual está aquí, sería, el siervo de Dios dice al hermano la santa palabra. Pero lo invertimos para darle un mejor sentido. Vamos a analizar los casos. ¿Cuántos casos veis aquí? ¿Cuántos casos hay? Solamente tengo marcado el caso dativo. Los demás no los he puesto en colores para que empecéis a identificarlos vosotros mismos. ¿Cuántos casos veis y cuántos podéis identificar? Atreveros. Cada uno que diga uno. El que pueda, diga, pues mira, yo veo este. Yo veo este.
Adán, has levantado la mano, di. Pues veo el caso acusativo. ¿Dónde veis el caso acusativo? ¿Dónde está? En la palabra del hermano. O sea, en la santa palabra, perdón. Esto. Ton, hagion, logon. Esto es caso acusativo. Perfecto. Complemento directo. Otro más, hermanitos. Otro más. A ver, Saúl, has levantado el boli. Dime. De Dios es caso genitivo. De Tou, teo. Caso genitivo. Perfecto. Perfecto. Levantar la mano porque no veo a todos. Entonces, si no, no puedo saber quién puede decir algo. Otro caso, quedan 2 casos más. ¿Alguno más? Hemos visto el caso acusativo, caso genitivo. ¿Alguien más se atreve? ¿Alguien más ve algún caso más? Bueno, evidentemente, aquí tenemos Eugenio. A ver, Eugenio, dime. Enciende el micro. A ver, ahora, yo veo también el caso nominativo en el siervo. En jodoulos. Ajá. Eso es, caso nominativo. Este es el sujeto. Caso, y falta uno, que sería el que hemos aprendido, toa del fous, que es el caso dativo. ¿Veis cómo si nos paramos un poco e intentamos visualizar que las letras dejen de moverse para poder identificarlas, empezamos, si os ponéis el paradigma, esto está en singular. Si está en singular con el paradigma que hemos visto hace un rato, os dais cuenta y casáis los casos en los que están. Es muy necesario que lo tengáis presente hasta que lo sepáis. Da igual que lo estéis con el paradigma 2, 3, 4 semanas, un mes, da igual, pero que lo tengáis cerca para poder identificar frases. Bien, aquí vemos el paradigma, pero ya en caso plural. Este unido al otro son los que tenéis que saber, el caso singular y el caso plural. Vamos a ver el dativo primero, el dativo en plural. ¿Cuál es el caso dativo en plural? El caso dativo en plural, vamos a leer esta frase: habláis a los señores, legete tois curiois. Fijaros bien, esta terminación, tois, omicron, iota, sigma, es el caso dativo plural. Esta es la forma plural. Ahora vamos al paradigma del plural. Nominativo, que era el sujeto, curioi, genitivo, que era el posesivo, curión. El dativo, que es el que hoy hemos aprendido, curiois, y el acusativo, curious. Sabiendo esto, y sabiendo esto, tenéis el 90% de las traducciones en sustantivos y adjetivos. Prácticamente el 90% de una oración. Luego está algún adverbio que puede incluirse y sobre todo el verbo, que sabéis las desinencias, si conocéis la raíz, el lema del verbo, ya podéis vosotros hacer las declinencias en todas las personas. Pero si sabéis este paradigma y este paradigma, tenéis en segunda declinación, estamos hablando, en sustantivos masculinos, nos falta primera declinación y tercera declinación, femeninos y neutros, pero así tenéis el 90% de una oración traducida, porque entendéis todos los casos. Bien, y ahora esta es la última oración y os dejo descansar las neuronas para poder disfrutar de un texto que quiero analizarlo. Aquí sí lo tengo con colores. Aquí ya lo veis con colores porque están todos los casos. Vamos a leerlo y vamos a buscar una traducción, ¿vale? Hoi adelphoi, tou curio, legousi, tois, doulois, ton logon, ton hagion. Bien, a ver quién es el valiente que se anima a traducirlo. Es más o menos, la frase, sabes que siempre compongo frases en base a lo que hemos estado aprendiendo, para que no se os vaya la cabeza. Tenéis los paradigmas, sabéis si están en singular o en plural,
sabéis lo que es cada cosa. O sea, lo tenéis fácil. Y todas las letras, todos los nombres que están aquí, todos los sabéis, los conocéis todos, los hemos dado todos. No es un vocabulario que no conozcáis. Vamos a ver, ¿quién ha levantado dos la mano? Uno ha sido el Adán y el otro no sé quién ha sido. Espera a ver. El otro es el Eugenio. Bien, bien, muy bien. Eugenio, adelántate. A ver, el Adán va bien. Y me alegra que te arranques, que te arranques, Eugenio. Adelante. Lo que puedas, hasta donde llegues. A ver, yo creo que estoy equivocado, pero yo creo que dice que son los siervos del Señor. Empieza por aquí. Joya del Foi. ¿Adelfos qué era? ¿Qué era la palabra Adelfos? Los hermanos. Eso, entonces los hermanos. ¿Ves? Los hermanos, bien has dicho, del Señor. ¿Qué más? Esto es el Exacto. verbo, legousi. Este lo hemos pronunciado muchas veces, este verbo. Es decir, Eso es. Es Entonces, decir, los hermanos del Señor dicen. Eso es. Eso, del Señor dicen. ¿Qué dicen? Vete al azul, porque aquí hay un tois doulois, que es caso dativo, plural. Vete al azul. ¿Qué es lo que dicen? ¿Ton logón qué es? Ahí ya me perdió. Logón, ton logón, tonación. Está en caso, en el adjetivo en posición atributiva. Nada, bueno, has llegado hasta aquí. Nada, has llegado. Joya del Foi, tu curió, legousi. Los hermanos del Señor dicen, sigue Adán. Vale, los hermanos te lo digo en español. Sí, claro. Los hermanos del Señor dicen o hablan la santa palabra a los siervos o a los esclavos, ¿no? Eso es, exactamente, así es. Esa es la traducción correcta. Por eso he dicho, vete al azul. ¿Por qué? Porque tienes que decir primero, dicen, ¿qué dicen? La santa palabra, ¿a quién? A los siervos, doulois. Y está en plural del caso acusativo. Bien, esto sería el caso acusativo. Hasta aquí hemos aprendido en todo este tiempo caso nominativo, caso acusativo, caso genitivo, caso dativo. Y los tenéis aquí en el plural. Caso nominativo, caso genitivo, caso dativo, caso acusativo. Por lo tanto, esto sería lo que es todos los casos, los 4 casos que me interesan que sepamos hasta este momento. Bien, quiero que os relajéis ahora relajaros. Voy a compartir pantalla. Esto es, compartir. Listo. Vale. Bien, ahora quiero que atendáis, porque esto aquí vais a poner en práctica, vais a ver en práctica, y con esto pues hacemos una clase así, bien sintética, rápida, sencilla, y que podamos comprenderlo. De esta manera vais a entender qué necesario es entender la gramática y los casos, su sustantivo en su caso, para poder dar una interpretación correcta al texto. De ahí tantos errores a la hora de choques doctrinales o choques en interpretación bíblica, cuando se pierde o no se sabe realmente la gramática del texto. Vamos a la riqueza del koiné y vamos a este texto concretamente de Romanos 2:15. Estoy usando la Reina Valera del 60. Vamos a leerlo primero y luego lo leemos lo que es en el griego debajo. ¿Os habéis fijado? Que la línea del transliterado ya la he quitado, ya no nos hace falta. Ahora solo tenéis que pronunciar y leer el griego tal cual. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vamos a analizar esta frase, la obra de la ley escrita en sus corazones. Y aquí hay una controversia terrible y un choque de pensamientos y de interpretaciones que si te vas fuera de la gramática bíblica te pierdes. Vamos a leerlo primero, vamos a leerlo en su idioma, vamos a leerlo aquí.
leerlo conmigo, que si queréis pronunciar. Dei numtai, mostrando, to ergon, to nomon, grapton, en, uton, tais, cardiais, sumanturnoses, autos, tes, suneides, senes, kai, metasu, alinon, categograus, teon, ge, kai, apolomenon, ton, logismon. Un poquito complicado, muchas palabras complicadas, nuevas, pero bueno, fijaros en lo que os decía del manuscrito original. Fijaros en los números. ¿Estos números qué significaban? Estos números significaban que es el orden cómo va en el texto original. Aquí se coloca para dar sentido según la traducción en el castellano. Pero fijaros que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va en orden, en sintonía, pero luego va al 11. Es decir, en el texto griego esta está en el número 11. Y aquí viene 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 18, 21 y 22. O sea, no va correctamente como está en el texto. Fijaros que si esto lo organizamos como está en el texto griego, vais a ver que está totalmente desordenada y tienes que ordenarla en un sentido para poder darle un conocimiento. Bien, ¿cuál es el fin de este texto? ¿Qué es lo que quiero que veáis en lo que hemos aprendido? Vamos a ver esto. Fijaros un momento conmigo. Fijaros. To ergon, to nomo, grapton. Bien, ¿en qué caso está ergon? Que es obra. ¿En qué caso está? Caso acusativo. ¿Os fijáis? Caso acusativo. Bien. ¿En qué caso está nomo, que es ley? Caso, la ley. Es un adjetivo femenino, luego os explico en qué caso está. Pero esto sí lo entendéis. Escrita, graptón, ¿en qué caso está? Caso acusativo. Y corazones, y sus corazones, caso acusativo. Bien. ¿Por qué quiero deciros que veáis lo que es obra en caso acusativo, ley y escrita en caso acusativo? Mira, vamos a verlo aquí. Ley, vamos a analizar la frase la ley en el corazón. Ley es un sustantivo masculino que está en el caso genitivo, fijaros. Ley está en el caso genitivo. Bien. Escrita es un adjetivo neutro, pero que está en el caso acusativo. Omicron, no. Omicron, no. Aquí hay una diferencia. ¿Qué os he hablado lo que es en todo este tiempo? ¿Qué hemos estado hablando? Que el adjetivo tiene que concordar en el mismo caso, género y número para poder calificar al sustantivo. Si no están en la misma sintonía, entonces no implican el mismo concepto. ¿Por qué esto? Porque debido a que no están de acuerdo ni en el caso, ni en el género, ni en el número, escrita no puede modificar la ley. La palabra escrita no está modificando la ley. No puede, porque no están en el mismo caso, en el mismo género, en el mismo número. Sin embargo, modifica, escrita en nuestro corazón, no habla de la ley, sino que modifica y habla de la obra, porque la obra sí es un sustantivo neutro que está en el caso acusativo, ergon. Por lo tanto, esto significa que la obra es la que fue escrita en nuestros corazones y no la ley. La frase de la ley, to nomon, describe la obra, pero no es la ley la que se escribe en el corazón, es la obra que es descrita por el caso, género y número que está en sintonía. Y esto compagina y casa con Gálatas 6:22, donde solo hay una ley en vigor actualmente, que es la ley de Cristo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bien.
¿Cuál es el énfasis en esto? ¿Cuál es el énfasis en esta interpretación de un texto muy sencillo? Vamos otra vez atrás. Que cuando vosotros leéis en el griego y traducís del griego, os vais a dar cuenta que aquí no están en el mismo caso. Ergon, tonomó, grapton. Entonces aquí ya analizáis con vuestras herramientas de griego koiné, con vuestras herramientas de interpretación y de gramática, que no van en el mismo caso, género y número, y por lo tanto que la ley no puede modificar a escrita en los corazones porque no está en sintonía. Entonces, la que está en sintonía es la obra, ergon, esa es la que es escrita en el corazón, y la ley es lo que manifiesta esa obra o lo que califica esa obra. Quiero que entendáis que con los simples casos, entendiendo la escritura, podéis descubrir y Dios os puede llevar a interpretar la escritura de una manera totalmente diferente. O sea, ¿la ley es escrita en el corazón? No, la ley no fue escrita. La ley es una manifestación de la obra. La que fue escrita fue la obra en el corazón. Esa es la palabra. Esa es la palabra, esa es la traducción. ¿Y cómo descubres, cómo el Espíritu Santo te lleva a esa iluminación? Conociendo su idioma original, conociendo sus casos. Casas ergon con graptón. Y ves que ton nomo es diferente. Está modificando a obra, pero es la obra realmente la que se escribe en el corazón. Y esto lo vemos en la explicación. Y si ahora casamos Gálatas 6:22, como he dicho, si ahora creamos un puente, entendemos que prácticamente que la única ley es la ley de Cristo. Y por lo tanto, la obra de Cristo fue la que se escribió en nuestro corazón, que dio por desarrollo la ley, pero no la ley cultural levítica, sino que es la ley de Cristo puesta en nosotros, por medio de la obra. Y esa es la explicación sencilla, en un texto muy sencillo, para que entendáis que solamente con dos casos, ¿cómo podéis de alguna manera modificar un texto? ¿Cómo podéis entender un texto de una manera diferente? Amén. Y esto sería pues lo que hasta aquí en esta noche quería yo compartir con todos vosotros. Y mira, vamos perfectamente bien de tiempo para concluir, y si hay alguna pregunta en relación a esto o en relación a los casos, pues es el momento de hablar y de matizar y de dejar todo zanjado. Pero antes de nada, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar este tiempo en conjunto, impartir lo que Dios quiere y que Dios nos venga acercando más a su palabra, disfrutando de estos pequeños detalles que son de tanta riqueza, que nos llenan de tanta gloria, que te cambien la perspectiva de tu vida cristiana. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Así que, hermano Saúl, danos gracias tú en esta noche por todo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por otro día más, Señor, con el hermano Israel, con estas clases llenas de bendición, Padre amado. Todo te lo dejamos en tus manos, Padre amado, para que tú nos sigas ayudando, Señor, y nos sigas dando tanta bendición en esta clase de los que estamos y lo que no has podido estar, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dejar la clase. Voy a dejar de compartir pantalla y detener la grabación. ¿Deseas detener la grabación?